Bueno, vamos a ver. La pregunta a la que vamos a contestar dice, ¿por qué la velocidad puede ser positiva o negativa? Si a mí me dijesen un examen de 10 preguntas para saber quién sabe física y quién no sabe física, una de las 10 preguntas que yo pondría es esta que tenemos aquí. Bien, es una pregunta que mucha gente contesta mal porque los libros de texto que se manejan contestan mal a esta pregunta. Bien, veamos lo que es la velocidad. Aquí no sabemos si se refiere con lo de velocidad, se refiere al vector velocidad o al valor o módulo del vector velocidad. De todas formas, eso no es tan importante. Lo que tenemos que entender es lo que es la velocidad, ¿no? Y entendemos lo que es el vector velocidad. Bueno, estamos en el plano euclidiano estamos en R2. Y en R2 tenemos un vector velocidad en el plano. Pues vamos a dibujar un vector velocidad, ¿no? Vamos a dibujar un vector velocidad. 1, 2, 3, bueno, 4 más o menos. Este es un vector velocidad. Su valor o módulo, v. Supongamos que cada una de las divisiones es 1 metro por segundo, serían 4 metros por segundo. Y además en el plano este vector tiene una determinada orientación. ¿Cómo damos esa orientación? Pues esa orientación la damos a partir de la orientación de referencia que sabes que es horizontal, el extremo, la derecha del eje, del eje Y, de las abscisas. Este es el X y es el origen de orientaciones en física y matemáticas. Quiere decir que este vector v forma un ángulo de z grados, vamos a ponerle grados, podrían ser radianes, pero normalmente las orientaciones serán en grados hexagesimales. Bien, esto está claro, ¿no? Bueno, pues como cualquier vector, para que ese vector quede determinado, tenemos que conocer dos parámetros. Fíjate, para que el vector velocidad quede determinado, necesitamos conocer su valor o módulo del vector v, que representamos por v, que es un número real y que tiene un valor 0 menor o igual que v menor que infinito. Es decir, que este v, esta velocidad, si estamos en el sistema internacional, normalmente decimos que se expresa en metros por segundo. Entonces, infinitos valores de v, pero todos los valores son mayores o iguales que 0. Es decir, primera conclusión que sacamos de aquí, conclusión muy importante, es, no existen v's negativos. Es decir, todos los valores del vector velocidad y de cualquier vector son siempre mayores o iguales que 0. Es decir, no existen valores negativos de un vector. ¿Cómo van a existir valores negativos? Fíjate, este vector es la longitud de un segmento. ¿Te imaginas la longitud de un segmento negativa? ¿Te imaginas un segmento de longitud menos 30 centímetros? Matemáticamente ya sabes que no puede ser, pero es que no te lo puedes imaginar. Entonces no existen velocidades negativas. No existen valores del vector velocidad negativas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando escribimos v menor que 0, estamos cometiendo un error importante en física. Yo diría que es un error conceptual. Esto supone un error conceptual.
Entonces, infinitos valores del vector velocidad, del infinitos valores o módulo. Fíjate que valor y módulo son sinónimos. A mí me gusta más valor que módulo. Valor es un término mucho más físico, es decir, en el sentido de física, en tanto que módulo es mucho más del álgebra vectorial. ¿eh? Es mucho más matemático. Bien, el segundo parámetro es la orientación. La orientación del vector v en el plano, aquí estamos con vectores en el plano, si estuviésemos en el espacio necesitaríamos dos ángulos, pero es igual. Lo importante es nominar los vectores en el plano. Esto sería un ángulo plano z, que también pertenecería a los números reales, y que también su valor sería mayor o igual que 0 y menor que 360 cuando se exprese en grados. Normalmente en el sistema internacional la unidad es el radián, pero las orientaciones siguen a menudo expresándose en grados sexagesimales. Fíjate que aquí también hay de 0 a 360 números reales, hay infinitos números reales. De 0 a 1 en números reales hay infinitos números reales. No existen los números reales contiguos. Entre dos números reales existen siempre infinitos números reales. Entonces, infinitos valores, pero también siempre mayores o iguales que 0. Es decir, no existen las orientaciones negativas. Fíjate que si matemáticamente sí podemos, si en lugar de ir en sentido antihorario, si en sentido horario es positiva, en sentido antihorario será negativa, pero nosotros no la necesitamos para dar esa orientación negativa. Es decir, la orientación de un vector en el plano siempre la podremos dar con un ángulo plano mayor o igual que 0 grados y menor que 360 grados. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? La respuesta a la pregunta es sencilla. Sería, ¿por qué la velocidad puede ser positiva o negativa? Pues la respuesta es la velocidad no puede ser. La velocidad puede tener infinitos valores, pero no puede ser negativa. Entonces, ¿dónde está el fallo de la pregunta? El fallo de la pregunta está en el planteamiento de la pregunta. Esta pregunta no se puede plantear así. Esta pregunta, si se quiere plantear la pregunta, hay que aquí hacer un inciso y aquí escribir ¿por qué la velocidad en escalares con signo y en un movimiento rectilíneo puede ser positiva o negativa? Ahora sí podemos contestar a esta pregunta. Seguimos en R2 y tenemos un movimiento rectilíneo. La trayectoria es una línea recta. Una línea recta cualquiera. Vamos a llamarle R y R. La trayectoria es una línea recta, que como sabes es una sucesión indefinida de infinitos puntos. Y esta recta, que es una dirección en el plano, tiene dos orientaciones. Si trazamos ahora la orientación, este sería el X, el 0 grados. Bueno, tendríamos dos orientaciones. Tendríamos, a partir de este punto, tendríamos esta semirrecta que la vamos a dibujar en amarillo. Vamos a dibujarla en amarillo. Esta semirrecta que tiene una orientación de z grados y la otra semirrecta
que tiene una orientación de 180 más z grados. Entonces, si son posibles dos orientaciones, el vector velocidad podrá tener dos orientaciones. ¿Está siguiendo? Bueno, entonces en ese caso volvemos a nuestro vector velocidad. Y nuestro vector velocidad, el valor o módulo sería exactamente igual, pero ahora la orientación del vector v, recuerdas, infinitas orientaciones, y esto es muy importante en física, infinitas orientaciones porque entre dos números reales existen infinitos números reales. Infinitas orientaciones, pero es que ahora solo hay dos orientaciones. Hay dos orientaciones discretas. Antes existía un número infinito de orientaciones, ahora solo hay dos orientaciones discretas. Entonces, esas orientaciones discretas serán z y 180 más z, donde al igual que antes, z es mayor o igual que 0 y menor que 360 expresado en grados. Fíjate en la gran diferencia. Ahora solo tenemos dos orientaciones. Esta R será la orientación 0 grados y aquí tendremos la orientación z grados y esta orientación 180 más z grados. Bueno, entonces ahora la velocidad que vaya hacia arriba tendrá una orientación z y la velocidad que vaya hacia abajo tendrá una orientación 180 más z. Bueno, pero yo tengo una manera de simplificar dos orientaciones. Digo, pues bueno, la de arriba es la positiva y la de abajo es la negativa. ¿Qué estoy diciendo? Tomo una de las dos orientaciones del movimiento rectilíneo arbitrariamente como positiva y la orientación opuesta es negativa. Entonces yo aquí tendré orientaciones del vector velocidad positivas aquí. Es decir, yo tendré aquí más v. Las amarillas, voy a dibujarlo en amarillo para mantener, estas serán más v, pero como por defecto es más, yo tendré aquí velocidades positivas. Fíjate que el término positivas, velocidades que van con la orientación positiva, es lo que quiere decir velocidades positivas. En tanto que en azul tendré velocidades negativas. Velocidades que van en la orientación opuesta a la tomada arbitrariamente como positiva. Entonces, fíjate en lo que significa el signo menos de la velocidad. Este signo menos no se refiere al valor, que es siempre positivo, sino que se refiere a la orientación en un movimiento rectilíneo, no a una orientación en movimiento curvilíneo que tendrá infinitos valores de orientación, sino que esta pregunta se hace mal planteada con una metodología que se llama escalares con signo y para movimientos rectilíneos. Fíjate también que escribir esto, menos v, es distinto de escribir v menos. V menor que c. Esto nos dice velocidades negativas. Esto no podemos escribirlo matemáticamente, esto no podemos escribirlo. Esto sí porque se refiere a la orientación del vector velocidad. Bueno, pues si has entendido este
esta lección habrás entendido uno de los grandes errores conceptuales de los libros de texto, de la cinemática, de los libros de texto que explican la cinemática de la masa puntual.